Hace unos días hice un video hablando acerca de qué puedo hacer cuando peco, y alguien puso ese comentario. Me llamó un poco la atención porque está hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es interesante porque por mucho tiempo se ha dado a entender que esto, quien lo hace o quien lo ha hecho, nunca va a obtener perdón de Dios en ningún punto de su vida. Sin en cambio, choca un poco esta idea con lo que la Biblia nos enseña, por ejemplo, en 1 de Juan 1, versículo 7, donde dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y allí mismo en 1 de Juan 1, versículo 9, la Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lleva algunas preguntas. ¿Quiere decir que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, excepto por la blasfemia del Espíritu Santo? ¿O Cristo perdona todos los pecados, perdonó todos los pecados en la cruz, cargó todos los pecados en la cruz, excepto aquellos que han blasfemado contra el Espíritu Santo? Esto es interesante y quisiera que me prestaras un poco de atención para explicarte un poco ese asunto. Esto lo sacamos, o la blasfemia del Espíritu Santo viene en el libro de Mateo, capítulo 12. En el versículo 31, si no me equivoco, dice de la siguiente manera. Aquí lo tengo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Es interesante porque a simple vista podemos entender que cualquier pecado y cualquier cosa que nosotros podamos decir en contra de Dios será perdonada, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero hay que analizar el contexto. En el contexto estamos hablando acerca, versículo 22, entonces fue atraído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 23, y toda la gente que estaba atónita decía, ¿será ese aquel hijo de David? Versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En este pasaje, el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo era decir o dar a entender que Jesucristo, cuando sacaba o echaba fuera un demonio, lo hacía a través del príncipe de los demonios, atribuyendo este milagro no a Jesús, sino al mismo Satanás. Y en este punto es exactamente lo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin en cambio, en el versículo 32, en el 33, en el 34, en el 35, podemos ver cómo el Señor Jesucristo empieza a mencionar la condición de aquellas personas que habían dicho esta barbaridad. En el versículo 32 dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Versículo 33, hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis saber lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y es interesante porque en este pasaje, si podemos seguir el contexto, podemos ver cómo el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, quienes están hablando allí, que ellos eran personas malas en su corazón y que debido a su maldad no les iba a ser perdonado lo que acaban de decir, ni en este siglo ni en el venidero. El asunto con que la blasfemia del Espíritu Santo no sea perdonada no tiene que ver con un punto o que Dios no pueda perdonar esto. Tiene que ver con que los fariseos en su corazón no estaban arrepentidos de lo que estaban diciendo. Es por eso que no se podía perdonar este pecado. Y bueno, a raíz de esto podría recordarte lo que la Biblia nos enseña en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. La Biblia nos recuerda y nos enseña en este pasaje que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que aunque tú hayas cometido errores como este antes de conocer de Dios, puedes pedir perdón a Dios, arrepentirte de tu pecado y Él puede perdonarte porque limpia de toda maldad. Espero haberte ayudado. Y bueno, si te gusta el contenido, te invito a que le des like, te suscribas y compartas el video para poder llegar a más gente. Dios te bendiga.